Bienvenidos al avance del capítulo 39 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana conversa con Roberto y le pregunta por qué quieren acabar con el Greñas. Roberto le cuenta que le mandó un mensaje con el propósito de que soltara información y que, por lo visto, funcionó, puesto que ya atentaron contra su vida. Del mismo modo, le encarga a Gaby. Luciana, preocupada, le pide que vaya con cuidado. Por otro lado, Enrique le cuestiona a Francisco el haber intentado acabar con el Greñas. Este le aclara que estaba solucionando su problema mientras él estaba con su amante. Enrique le asegura que no estaba con su amante, considerando que llegó apenas vio el mensaje. Francisco le aclara que no es ningún tonto como para no darse cuenta de que trae la misma ropa del día anterior. A su vez, Enrique le pregunta a Germán cómo fue que se enteró de que el Greñas los quería delatar, a lo que Germán le responde que su esposa se contactó con el abogado del Greñas y el abogado se lo dijo a él. Enrique, preocupado, le pregunta qué fue lo que provocó que se echara para atrás. Francisco le explica que alguien visitó al Greñas y le enseñó unas fotos de Josefina besándose con su amante. Además, el Greñas quería romper el trato para salir pronto y dejar a Josefina sin dinero. Germán les comenta que, obviamente, a esa mujer no le interesa regresar con el Greñas, sino que le den más dinero, teniendo en cuenta que para eso avisó. Enrique, irónicamente, le dice a Francisco que la mejor idea fue mandar a que le quiten la vida. Francisco le aclara que lo hizo para que no los delaten. Asimismo, le recuerda que hay que hacer lo necesario para conservar el poder. Mientras tanto, en el hospital, Elena le menciona a Omar que no le dijo que se iba a quedar la noche. Omar le recuerda que él le pidió que lo acompañara, pero se negó. Elena le aclara que ella es mujer y la puede ayudar en cosas que él no puede. Omar le dice que él es su suegro y decidió acompañarla. Además, aprovechó para ver a Mario en la madrugada. Al escuchar eso, Elena le pregunta quién es. Omar le responde que, obviamente, su nieto, aclarando que Susi le colocó ese nombre. Asimismo, le exige que no vaya a oponerse porque Susi es la madre y tiene la libertad de hacerlo. Más tarde, Enrique exclama que ahora serán 3 muertes en su conciencia. Francisco le asegura que, con inteligencia, no habrá más. Germán les comenta que lo de Tobías Saldaña fue un accidente, mientras que lo del Greñas y el frijol son escoria. Enrique le manifiesta que eso no les da derecho de quitarles la vida. En eso, Francisco recibe una llamada de Berta. Le contesta y le pregunta si ya se arregló su asunto. Ella responde que no, puesto que alguien intervino a último momento. Por lo tanto, deben acabar con el Greñas en el lugar donde lo van a llevar. Francisco le ordena que se haga de inmediato. Berta le promete avisarle cuando lo tenga listo. Luego de la llamada, Francisco les notifica que no acabaron con el Greñas. Enrique le pregunta qué fue lo que pasó. Francisco le responde que Berta no le dio detalles, sin embargo, le sugiere buscar el nombre de la periodista que fue a entrevistarlo. Enrique se preocupa y le implora a Francisco que no deje más muertos. Este le dice que son ellos o que la fiscalía los atrape. Por otra parte, Roberto habla con Quirino por teléfono y le pregunta si Berta no se ha pronunciado. Quirino le responde que Berta no ha aparecido aún, pero igual le avisará a dónde van a trasladar al Greñas. A su vez, Roberto le expresa que tuvieron suerte con la intervención del custodio, pero igual hay que moverse rápido porque la gente que quiere hacerle daño ya está actuando. Quirino le informa que va a mandar algunos agentes para que protejan al Greñas. Roberto le sugiere que mejor no involucren a más oficiales. Además, le menciona que tiene un plan para que no le hagan nada. Al mismo tiempo, Manolo le hace saber a Natalia que su amigo va a difundir en su noticiero el atentado que sufrió el Greñas. Natalia le expresa que sería bueno que otros medios lo hicieran. Manolo le cuenta que su amigo es un buen periodista y que, además, tiene mucho prestigio porque siempre está buscando la verdad. A su vez, Natalia le exclama que la idea de Roberto estuvo muy buena, porque con la opinión pública y filtrando información pueden evitar que le hagan daño al Greñas. Manolo le menciona que también sirve para que la prensa reavive el caso Saldaña. Más tarde,
Susie rompe en llanto al ver a su hijo sano y salvo. Del mismo modo, le pregunta a la doctora cuándo puede llevárselo a casa. Esta le responde que lo hará cuando no presente riesgo. Susie le pregunta si no le van a quedar secuelas. La doctora le sugiere que mejor no se adelanten a los hechos, pero le recomienda que le dé mucho amor. Por otro lado, Sofía le comenta a Patricio que Luciana la llamó anoche solo para decirle que no iba a dormir en la pensión. Patricio le recuerda que Luciana ya es grande y puede hacer lo que quiera. Sofía le aclara que ella es su abuela y merece respeto. En ese momento, llega Daniel y le pregunta a Sofía si el boiler hay que encenderlo. Patricio lo ve y le pregunta si no fue a la fiesta de Alexandra que se estaba celebrando en la casa de sus padres. Daniel le responde que sí y lo saluda. A su vez, Sofía les comenta que le da mucho gusto que se conozcan. Luego de eso, Sofía ve a Daniel con mucho sueño, por lo que le pregunta si no le gusta el colchón. Daniel le responde que no es eso, sino que tiene problemas que no se pueden resolver. Sofía le menciona que ella estará dispuesta por si necesita hablar. Daniel se lo agradece y se marcha. Por otro lado, Berta se lamenta mucho al ver que en las noticias anuncian que el Greñas fue atacado por otro reo y que por eso fue trasladado de inmediato al Hospital de la Cruz. También recalca que uno de los hermanos Saldaña resultó muerto, lo cual sacudió a la opinión pública, considerando que el auto le pertenecía al hijo del candidato Enrique Ferrer. Minutos después, Quirino se acerca a Berta y le informa que al Greñas lo atacaron. Esta se hace la sorprendida y le dice que se acaba de enterar por las redes. Quirino le expresa que le parece muy extraño que ataquen al Greñas justo cuando fue condenado por el caso Saldaña. Asimismo, le ordena que entren a su oficina para que le explique cómo va a resolver este problema. Al rato, Dana se acerca a Victoria y le pregunta si Roberto y ella detuvieron al Greñas. Victoria le pregunta por qué lo dice, a lo que Dana le responde que Quirino le comentó a la fiscal que atentaron contra el Greñas. Por otro lado, Elena le pregunta a Susie por qué no le colocó Tobías al bebé. Susie le aclara que nunca le gustó que los hijos tuvieran los mismos nombres que los padres. Además, le puso Mario porque a Tobías le gustaban mucho las historias de él. Elena le menciona que es igual a Tobías. Susie le aclara que, aunque sean parecidos, son personas diferentes. Elena le dice que le va a dar mucho trabajo asimilarlo. Susie le asegura que con el tiempo se irá acostumbrando. A su vez, Elena le manifiesta que vino a verla para decirle que está acomodando todo para recibir a su bebé. Susie le exclama que tiene muchas ganas de estar con su bebé en su casa, por eso cree que fue innecesario que arrendara 3 habitaciones en la pensión. Elena le menciona que obviamente no llegaron a un acuerdo porque ella estaba inconsciente. Además, le explica que lo hizo para cuidarla a ella también. Por otro lado, Clara le hace saber a Daniel que pudo conseguir unas grabaciones de la universidad en el momento en que estaba peleando con Adrián. Daniel se alegra mucho y le dice que es un buen momento para demostrar que él no tuvo la culpa. Clara le notifica que también consiguió algunos testimonios que hablan bien de él. Daniel se lo agradece mucho y le dice que ahora es un problema menos. Al escuchar eso, Clara le pregunta si acaso tiene más problemas. Daniel le responde que Alexandra terminó con él sin darle explicaciones. Clara le recuerda que ya le había avisado que Alexandra y Adrián iban a volver. Daniel le dice que lo que más le duele es que Alexandra le haya visto la cara de tonto. Clara le pide que no se preocupe, así que lo anima a ir a la universidad para que siga asistiendo a clases. Al mismo tiempo, Sofía le pregunta a Gaby si quiere ayudarla a tejer. Gaby acepta y le pregunta si puede hacerle una corbata a su padre. Sofía le dice que está bien, puesto que las corbatas le hacen mucha falta. Después de eso, Sofía se acerca a Luciana y expresa que se está metiendo en una relación que le recuerda sus momentos más difíciles. Luciana le aclara que ama a Roberto y que por nadie lo cambiaría. Por otra parte, Quirino platica con Berta y le dice que no le parece que le hayan hecho sentencia al Greñas sin antes atrapar al frijol. Berta le manifiesta que también piensa lo mismo, pero como el abogado se la pasaba de insistente, el juez simplemente declaró la sentencia. A su vez, Quirino le pregunta si este ataque no será por órdenes del propio frijol. En eso, Berta recibe una llamada. Quirino le pide que conteste, ya que seguramente es algo importante.
Berta, muy nerviosa, le asegura que no es nada importante. Asimismo, Joaquín se inquieta demasiado al ver que Berta no le contesta. En ese momento aparece Victoria y le pregunta a Joaquín qué hace frente al hospital donde trasladaron al Greñas. Por otro lado, Memo le pregunta a Patricio qué dijo su padre por haberle dado trabajo. Patricio le asegura que Germán no dijo nada, así que le pide que deje de alucinar. Memo le aclara que no está alucinando, sino que le preocupa que su tío lo regañe. Patricio le manifiesta que está bien, por lo que le solicita que le hable de la propuesta del mejoramiento laboral de los empleados. Memo le comenta que su propuesta consiste en generar procesos de capacitación, otorgar bonos a los empleados que se comportan bien, y fomentar una comunicación efectiva para que el ambiente sea más inclusivo. Patricio, sorprendido, lo felicita. A su vez, Memo le hace saber que todo eso es para retribuir el apoyo que él le ha dado. Joaquín le responde a Victoria que justo estaba pasando por ese sector cuando escuchó que habían atacado al Greñas. Victoria le pregunta cómo fue que se enteró, a lo que Joaquín le responde que por las noticias. Luego le pregunta si Roberto la llamó. Victoria le responde que sí y que espera que el Greñas los ayude a dar con el paradero del frijol y a cerrar definitivamente el caso Vargas. También espera que la fiscal Estrella no se moleste por esto. Joaquín le pregunta por qué se molestaría, a lo que Victoria le recuerda que Berta tiene el caso Saldaña y que todos los reporteros están presentes por ese motivo. Joaquín le pide que entonces acuda al llamado de Roberto. Victoria le pregunta si la quiere acompañar, pero él le responde que no, ya que tiene que seguir investigando el caso Briceño. Más tarde, Mateo le hace saber a Daniel que con los videos se demuestra que no tuvo la culpa en la pelea. Daniel le pregunta si le va a quitar la suspensión. Mateo le responde que sí, pero que, como se dio cuenta de que el problema está en Adrián y Alexandra, les exige que no trabajen juntos en el proyecto. Clara interviene y le pregunta dónde la va a dejar a ella. Mateo se disculpa sinceramente, asegurándoles que esto lo hace por su propio bien. Clara está molesta, por lo que le pide a Daniel que se retiren. Mientras tanto, Victoria le comenta a Roberto que revisó el casillero como él le dijo. Después, le colocó un GPS en su auto para seguir investigando y se dio cuenta de que no está trabajando en el caso Briceño. Roberto lo siente mucho por eso. Victoria le comenta que Joaquín llegó hasta el hospital directo para saber lo que estaba pasando. Luego le pregunta si cree que Joaquín está trabajando con la agente de Ferrer. Roberto le responde que ahora sospecha que al Greñas lo mandaron a atacar. Victoria, enojada, le expresa que ojalá Joaquín pague por haberlos traicionado. A su vez, Roberto le cuenta que esto significa que esa gente está desesperada, puesto que ellos están un paso delante de ellos. Victoria le dice que sin querer pusieron en riesgo la vida del Greñas. Roberto asume que asuntos internos irá por su cabeza, por lo que le pide a Victoria que se aleje del caso por un tiempo. Victoria le aclara que se va a quedar con él hasta el final, ya que no quiere quedarse con el infeliz de Joaquín, que solo la está engañando. Al escuchar eso, Roberto le da las gracias por estar del lado de la justicia. Al mismo tiempo, Daniel le agradece a Clara por su ayuda. Clara le deja en claro que para ella es muy importante, lo que significa que no piensa soltarlo. Daniel le dice que ella también puede contar con él, pero solo lo hará como su amiga. En ese momento ve llegar a Alexandra, por lo que intenta acercarse a ella, pero se detiene cuando Álvaro le avisa que Adrián apareció. Clara le aconseja a Daniel que mejor deje de pensar en Alexandra para no sufrir más. Asimismo, Adrián le dice a Alexandra que Daniel y Clara están muy junticos. Alexandra le manifiesta que Daniel nunca le falló y le explica que decidió dejarlo porque no quiere lastimarlo cuando se sepa del crimen que ellos cometieron. Adrián le asegura que eso nunca se va a saber. Alexandra le dice que no será de su parte, porque es una cobarde. Sin embargo, le deja claro que la justicia llegará tarde o temprano. Pero lo que sí le da paz es saber que no va a regresar con él, esté o no esté con Daniel. Más tarde, Francisco le pregunta a Berta si no cree que deba desconfiar de Quirino por haberla retenido en su oficina tanto tiempo. Berta le responde que a estas alturas desconfía hasta de su propia sombra, pero no puede negar que Quirino aceptó quitarle el caso Briceño a Roberto. Enrique le pregunta qué hay del fiscal Furia.
Berta le cuenta que sus hombres le informaron que Roberto estuvo rondando la zona por mucho tiempo. A su vez, Germán le cuestiona cómo pudieron llegar donde el Greñas. Berta le responde que no hubo manera de acercarse, ya que algunos de sus compañeros estaban en el lugar. Además, les comenta que nadie se quiere arriesgar porque la presencia de Roberto impone muchísimo, y que los medios están metidos en el hospital, tanto que ya difundieron que el Greñas salió bien de la cirugía. Francisco, desesperado, comenta que deben acercarse a ese tipo lo más pronto posible. Germán le sugiere pedirle a la esposa del Greñas que lo visite. Roberto, por su lado, conversa con Victoria y le afirma que irá al hospital de inmediato al ver que le están preguntando si hay alguna novedad. Victoria le pregunta cuál es el siguiente paso, a lo que Roberto le responde que lo correcto es entrevistar a el Greñas cuando Quirino de la Orden, con el pretexto de sacarle información sobre el frijol. Victoria le pregunta si cree que después lo va a aceptar. Roberto le responde que esa es la única función que tiene. En ese momento, Roberto recibe una llamada de Natalia, por lo que contesta y le pregunta qué pasa. Natalia le informa que en el hospital acaba de ingresar Josefina. Roberto le manifiesta que tal vez consiguió un permiso por razones humanitarias. Luego de la llamada, le pregunta a Victoria si también cree que los tipos enviaron a Josefina a acabar con el Greñas. Mientras tanto, Josefina ingresa a la habitación y saca la jeringa que Francisco y su gente le dieron para acabar definitivamente con el Greñas. En camino, Victoria le pregunta a Roberto si en verdad cree que Josefina acabará con la vida de su esposo. Roberto le responde que ella lo hace por dinero, y para gastarlo con su amante. Al rato, un oficial nota que Josefina no está en la habitación, por lo que decide entrar para saber qué está pasando. Para su mala suerte, Josefina le inyecta la sustancia que le dieron y termina acabando con su vida. Del mismo modo, Roberto recibe otra llamada de Natalia y le pregunta qué pasó. Natalia le responde que no lo sabe, pero está viendo que en el hospital entraron varios agentes. En la noche, Berta declara ante la prensa que Bruno López, alias el Greñas, fue trasladado al Hospital de la Cruz porque sufrió un ataque, pero que las autoridades afirman que este hombre escapó. Asimismo, Quirino asegura que la fiscalía hará lo correcto para atraparlo. Los periodistas no se quedan con eso y preguntan cómo es posible que un delincuente recién operado ataque salvajemente a un oficial. También le preguntan a Berta si no le parece demasiada coincidencia que el frijol y el Greñas estén prófugos. Berta les responde que, cuando tenga el caso resuelto, se los irá informando. Más tarde, José Narváez le comenta a Leonardo que la fiscal Berta nunca dijo que el Greñas estuviera implicado en el caso Saldaña. Leonardo le manifiesta que cree que a Enrique le va a afectar en su campaña que se mencione que Adrián y Memo están relacionados. José le menciona que, igual, Enrique siempre se las arregla para salir librado. Leonardo explica que eso significa que Enrique tiene mucha aceptación entre los votantes. José le comenta que está a un mes de las elecciones, así que le ordena averiguar bien qué hay detrás del caso Saldaña. Leonardo le pide que no se preocupe, ya que está aprovechando que Inés está vulnerable para obtener información de Enrique. Por otro lado, Adrián le dice a su madre que está asustado porque el Greñas va a confesar todo. Inés le asegura que todo estará bien. Francisco Casado le ordena a Inés que se lleve a su hijo a su cuarto, puesto que no aporta nada en este asunto. Inés le pregunta si acaso quería que su hijo arreglara el asunto que ellos echaron a perder. Enrique le aclara que estaban tratando de cerrar el problema que Adrián y Memo causaron. Mariana se molesta y le aclara que si se mete con su hijo, ella lo hundirá hasta el fondo. Francisco le ordena que guarde silencio. Mariana cambia de semblante y exclama que su hijo Memo no estaba manejando, lo que significa que el juez le dará una condena menor. Inés no puede creer que no sea comprensiva y se marcha. En ese momento, Memo aparece y les pregunta cómo va el asunto del Greñas, mencionando que apenas se enteró de que había escapado, solo pudo disimular con Patricio. Mariana le pregunta si acaso estaba con él. Memo le responde que sí, considerando que ahora trabaja para su primo. Mientras tanto, Patricio se lamenta de que ahora el Greñas no vaya a pagar por el delito que cometió.
Elena le menciona que va a llamar a Enrique para que mueva sus contactos y atrapen a El Greñas. Omar le manifiesta que ellos no van a hacer algo que no les conviene. Patricio le pregunta a quién no le conviene. Omar le miente diciendo que, obviamente, a las autoridades, dado que Enrique solo dirá que no hacen bien su trabajo. Sofía interviene y le pregunta a Daniel qué piensa de todo lo que está pasando. Daniel le responde que le está dando un poco de nervios, teniendo en cuenta que esa gente vendrá a buscar venganza. Omar le dice que el Greñas solo debe buscar a las personas que lo metieron a la cárcel o con los que intentaron acabar con su vida. Más tarde, Enrique le exige a Memo que le diga dónde está el Greñas. Memo le aclara que ellos ni siquiera son amiguitos y lo único que conoce de él es que tiene un taller donde vende autopartes sin ser suyas. Del mismo modo, Mateo le hace saber a Enrique que se retira, pero sin antes dejarle en claro que sabe todo el secreto de su familia. Enrique lo detiene y le menciona que él también hace parte de la familia. Mateo le pregunta por qué entonces no fue convocado a la reunión que tuvieron Mariana y su suegro. Mientras tanto, Francisco le reclama a Mariana por expresarse mal de Enrique. Esta le aclara que, si le dijera todo lo que piensa, le faltarían insultos. Además, le hace saber que no es de Enrique de quien quiere hablar, sino de Memo. Francisco le pregunta qué pasó con él. Mariana le comenta que últimamente lo ha visto con un comportamiento extraño, explicándole que primero dijo que lo golpearon y luego se le perdió una joya muy cara. A su vez, Francisco le pregunta si acaso se está intoxicando. Mariana no lo niega, pero le manifiesta que eso no es lo que más le preocupa. Francisco le comenta que, cuando algo está torcido, hay que enderezarlo a golpes. Mariana le cuenta que Memo estaba en la fiesta y que, cuando lo llevó a su casa, Patricio notó que lo quería besar. Al escuchar eso, Francisco se altera demasiado y le exige que deben alejar a Memo de Patricio. Mariana empieza a llorar y le ruega que no la separe de su hijo. Francisco, enojado, le ordena que entonces corrija a Memo, dado que les ha causado muchos problemas con Adrián, o de lo contrario lo enviará al otro lado del mundo. Luciana, por su parte, se acerca a Roberto y le dice que no se torture más porque su plan se echó a perder. Roberto le explica que no puede estar tranquilo porque hay muchas vidas en juego, en especial la del Greñas. Luciana le pregunta si lo dice porque es inocente o porque es la clave para atrapar a los verdaderos culpables. Roberto le expresa que, más allá de la justicia, la vida es muy importante. En ese momento, recibe una llamada de Victoria. Le contesta y le pregunta qué pasa. Victoria le informa que la policía se está llevando al hijo de Josefina, y está viendo a dónde se lo van a llevar. Roberto le dice que eso ya depende de si la fiscalía encontró el paradero del Greñas y su esposa, y que ellos decidirán si dejarlos escapar o desaparecerlos. Al otro día, Roberto va donde el amigo del Greñas y le pregunta qué sabe acerca de los demás amigos de él. El hombre le responde que prácticamente no conocía a ninguno. Roberto le enseña su placa y le advierte que, si no le dice quiénes eran sus amigos, se meterá en un gran problema. Al mismo tiempo, Enrique le cuestiona a Germán por qué no le había dicho que Patricio le dio trabajo a Memo. Germán le responde que no le dijo nada porque estaban pendientes de la desaparición del Greñas. Enrique le exige que tenga mucho cuidado con subirle la voz. Germán le expresa que está para cuidarle la espalda, pero si él se pone en su contra, no podrá hacer nada. Además, no dijo nada porque sabe que Memo es irresponsable y no irá a trabajar. Enrique le manifiesta que por eso no quería que trabajara en la campaña. Germán le expresa que no le parece que esté tan cerca de Patricio, explicándole que Memo tiene muchos problemas. Enrique está de acuerdo, pero desafortunadamente no puede exigirle nada a Patricio en este momento. A su vez, Germán le sugiere provocar a Patricio para que lo despida. Por otra parte, Memo le reclama a su madre por decirle a su abuelo que él consumía. Mariana le responde que es verdad que está volviendo a intoxicarse, aclarándole que, después del accidente, ya no es el mismo. Memo le pregunta si de verdad quiere ayudarlo, a lo que Mariana le responde que sí. Memo se le acerca y la saca de su cuarto diciendo que esa es la mejor forma de ayudarlo.
Más tarde, Roberto le platica a Manolo que la pesca no fue muy buena, puesto que el hombre le dijo que todos los amigos del Greñas se fueron luego de que lo detuvieron. Pero le dejó en claro que todos, incluida la mujer del Greñas, vendían coca. Manolo le dice que eso no sirve de mucho. Roberto le menciona que el tipo le contó de un hombre alto y pelón que iba manejando la camioneta de Adrián. Manolo le afirma que ese debe ser Memo. Roberto le responde que así es, aclarándole que el vínculo del Greñas es Memo. Luciana, por su lado, conversa con su madrina y le pregunta cómo está Adrián después de lo que pasó con la huida del Greñas. Adrián se molesta al ver que siempre señalan a su hija con ese caso, por lo que le exige que no los busque más y se retira. Luciana lo detiene y le aclara que no los dejará porque son su familia, pero si ella no la quiere ver, le pide que al menos incluya a Patricia en los problemas de la familia. A su vez, Inés le pregunta por qué entonces le dijo a Patricio que Enrique le fue infiel con Karina. Luciana le responde que no quiere mentir, así que le exige que de ahora en adelante hablen con la verdad. Por otro lado, Josefina le ruega a Berta que le permita hablar con su abogado. Berta le aclara de una vez que está sola en ese lugar y no le va a servir de nada que grite para que la salven. Así que le ordena que le cuente qué fue lo que pasó exactamente con el Greñas. Al mismo tiempo, Memo busca a su madre y le pide que despida a la empleada de la casa. En eso, el Greñas le contesta que no podrán despedirla porque él se va a cobrar todo lo que le han hecho, aclarándole que acabará con cada uno. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.